Bien, estamos listos. Bienvenidos a un episodio más, el segundo episodio de la segunda temporada de este podcast de psicoterapias basadas en evidencia. Y pues como ya saben, cada semana buscamos traer a un invitado que pueda venir a compartirnos su perspectiva desde la psicología basada en ciencia. Y el día de hoy nos acompaña desde El Salvador el psicólogo Aquiles, a quien ya tenía rato que le había mandado la invitación por cuestiones de agendas de redes sociales. Pues no habíamos podido coincidir, pero afortunadamente se dio este espacio y pues nada, qué bueno que tengamos por aquí a este invitado que ya van a ver todo lo que nos va a compartir. Psicólogo Aquiles, ¿cómo estás? Hola, hola, muchas gracias Carlos por la invitación. Pues estoy bien, bastante emocionado y halagado por la invitación. De igual manera ya había visto por ahí tu contenido, bastante dinámico diría. Creo que es algo que quizá te voy a copiar por ahí en alguna ocasión. Pero nada, alta expectativa, la conversación, entrevista, diálogo que podamos tener hoy. Bastante emocionado porque hablar de estos temas, o sea, es una cosa impresionante. Por eso mis amigos me dicen, hablar con vos es como que, no sé, todo hablas de psicología, es como desayuno, almuerzo y cena, psicología y tiendo a aburrir a la gente. Entonces, creería yo de que la vamos a pasar chévere, pues acá. Igual, contrastar información no estaría mal. Vamos a ver qué depara esta entrevista. Quizá la gente que vea esto no sabrá, pero pues no tenemos como que una estructura, ¿no? De entrevista y tal. Entonces aquí venimos a conversar, a ver qué nos dice nuestro Señor Jesucristo. Y sí, justo, ¿sabes? Aquí yo soy de México, de la ciudad de Tlaxcala, y tengo aquí un espacio donde damos psicoterapia y hay unos chicos que se están formando conmigo y entonces justo algo que sucede mucho es que salimos a comer y platicamos. O sea, nosotros respiramos el análisis de la conducta y entonces les digo, a veces entre pláticas, ¿no? Es como... Justo si no tuviéramos pareja, creo que seríamos los espantamujeres, ¿no? Porque justo solo somos muy frikis en cuanto a, mira, esto es un reforzador, mira, esto es una operación de establecimiento y a veces creo que somos muy ñoños, ¿no? Entonces, eh, estos espacios están bonitos porque pues puedes intercambiar lo mismo que nos apasiona pues, personas que están a kilómetros de distancia, ¿no? Ahora me gustaría empezar este espacio, que generalmente que suele ser así, dándote el micrófono pues quién es Aquiles, ¿no? O sea, las personas que te escuchan, ¿qué es lo que tienen que saber de ti? Si hablo voy a llorar, ¿eh? No es broma. Nada, a ver, sí, mi nombre es Aquiles, Cristian Aquiles, tengo 28 años, vivo en El Salvador, en una zona muy remota de El Salvador. Mm, ¿Qué? Egresé hace un par de añitos, soy nuevo en esto. Psicoanalista durante la carrera y analista de la conducta ya al finalizar, digámoslo así, que creo que como la mayoría, me gusta Claro. bastante este paradigma, ¿no? Este modelo del análisis de la conducta. Sueño y deliro con tener un laboratorio en El Salvador, que creo que ese es uno de mis pues objetivos, ¿no? Porque ya lo he mencionado en muchos espacios y lo voy a seguir mencionando donde sea. Me encanta mucho esta parte porque creo que me ha entregado mucha claridad. Actualmente me encuentro estudiando una especialidad en terapias basadas en la evidencia para situaciones relacionadas a la ansiedad y a la depresión. Hago divulgación también en redes sociales. Pasó un rato que no hacía mucho, pero ya ahora estoy volviendo como que un poquito más intenso porque tengo más tiempo. Trabajo dando psicoterapia, procesos personalizados para estas situaciones, ¿no? De ansiedad, bueno, todo lo relacionado a esa etiqueta. Únicamente a eso, en población adolescente y adulta. Curiosamente, estoy atendiendo a demasiados psicólogos, te digo, creo que casi que la mitad de los consultantes que tengo son psicólogos y pareciera raro, ¿no? Tipo como, quizá voy a tener a un consultante que es psicólogo y me voy a sentir como que atacado o dudando, pero es todo lo contrario. Me siento más cómodo trabajando con consultantes que son psicólogos que con los no psicólogos. O sea, me siento más cómodo, te digo.
y lo he como testeado, lo he contrastado y digo, bueno, sí soy efectivo con unos psicólogos, pero siento que soy más efectivo trabajando con psicólogos. Entonces, dato ahí, ¿no? No estoy haciendo promoción, solo estoy diciendo de que con quién trabajo y más o menos cómo lo hago. Pero, pues nada, mi color favorito es el verde y me gusta mucho el vino. Fíjate que dices, no me estoy promocionando, les es guiño, guiño, ¿no? Chale. Oye, qué dato interesante, ¿sabes? Yo tengo dos consultantes que también son psicólogos y justo creo que se siente esta sensación de inicio, ¿no? Como seré adecuadamente técnico, estaré haciendo los protocolos de manera adecuada, me juzgarán. Bueno, esto es lo que me pasaba de inicio y justo a veces el hecho de que sean colegas tiene tiene un toque diferente, ¿no? Oye, mencionaste que eras psicoanalista y después te volviste analista de la conducta. ¿Qué pasó en tu vida como para que hayas conocido el análisis de la conducta y en qué momento te permitiste llegar, ¿no? Porque si algo caracteriza el cambiar de modelo es que pues de inicio lo rechazamos por completo, ¿no? ¿Cómo que te diste la oportunidad? Fíjate que esa pregunta me la hacen mucho, no sé por qué, pero justamente yo estaba más o menos que un poco antes de la pandemia, quizá, pues no, sí conocí antes el análisis de la conducta, mucho, mucho antes del último año, sí, porque fue antes de la pandemia, fue como en el 2019, ya dándole al 2020. Pues nada, mi formación fue completamente psicoanalista, ecléctica, o sea, una cosa aberrante, y no tenía ninguna claridad. Y yo creo que esa poca claridad, al momento de estudiar la psicología, te da como esa sensación de inferioridad ante otras profesiones. Entonces, muchos de mis compañeros, tanto como yo, sentíamos como ese rollo, ¿no? Como de inferioridad ante otras disciplinas, que quizás sí tienen un poquito más de claridad. Entonces, sí, profesaba el psicoanálisis, sudaba psicoanálisis, pero era lo que me habían enseñado, ¿no? Y como sonaba misterioso, sonaba atractivo y las películas y las series y todo eso, te alimentan ese morbo, por así decirlo. Entonces, una noche, recuerdo que eran como que las 10, 11 de la noche, yo no tenía nada que hacer, absolutamente nada que hacer. Y estaba en la computadora viendo videos. Y yo recuerdo que había saciado, en ese momento no me daba cuenta, pero yo había como que exprimido todas mis fuentes de reforzamiento, ¿me entendés? O sea, teléfono, videojuegos, película, Sí, música, sí, sí. redes sociales, yo ya estaba saciadísimo de todo. Y sentía una sensación muy, muy extraña. Entonces dije, voy a poner algo en YouTube, a buscar, ¿no? A ver qué podía hacerme sentir algo. En una de esas, cliqué así como que un video random, ¿no? De hecho, fue un link en un grupo de Facebook que redireccionaba a YouTube. Entonces ahí estaba un señor que quisiera realmente recordar quién era ese señor. Y al cliquearlo era un señor hablando de conductismo, pero muy básico, muy, muy básico, de estos programas de reforzamiento, ¿no? Continuo, el reforzador positivo, negativo, muy, muy básico. Pero el señor lo explicaba con una pasión, lo explicaba con una, como con un rollo de que lo disfrutaba, no sé, el tipo, qué era lo que pensaba o sentía cuando hablaba de conductismo. Entonces, realmente ni siquiera me gustó como que me atrapó lo que estaba diciendo, sino fue más cómo lo decía. Entonces yo dije, ¿y esta persona cómo es que disfruta tanto esto? ¿No? O sea, yo no he disfrutado esto porque ya lo había escuchado en la universidad, esos términos, y había escuchado a ciertos docentes y ciertas personas hablar de estos temas, pero lo hacían de una manera muy simple, muy amarga, no lo sé. Entonces, él mencionó ahí una palabra, una frase, y esa frase era psicología basada en evidencia. Y yo dije, yo jamás he escuchado esa palabra. Y tecleé en Google, psicología basada en evidencia, y me salieron un montón de cosas. Videos, páginas de Facebook, papers, revistas, y yo empecé a cliquear y a cliquear, y fue como una cosa así, fue un cambio total. Y recuerdo que al siguiente día descargué fue un artículo de introducción al análisis de la conducta. No entendí absolutamente nada, 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 nada Sí, entendí. justo. Pero me gustó. Y de ahí lo demás es historia.
sucede que yo el video de ese señor, o sea, quisiera volver a encontrarlo, ¿me entendés? Como, bueno, yo aquí conocí, ¿me entendés? El análisis de la conducta, o al menos fue como que mi primer paso a. Entonces, más o menos así fue como yo llegué a esto. ¿Y cómo le haces? Porque, ¿sabes? Justo me ha pasado con amigos en los cuales le digo, mira, lee esto, y es más, hasta a veces les presto pues bibliografía muy introductoria, muy básica, y dicen, no, no le entiendo. Y entonces, lo abandonan, o sea, rápido regresan, ¿no? Creo que el hecho de descubrirlo, pues sí te llama mucho la atención, pero ¿qué fue lo que te atrapó, no? O sea, que... Creo que fue esta parte de la claridad, ¿sí? De decir, creo que puedo entender por qué hago lo que hago, ¿sí? O sea, yo en psicoanálisis, cuando respondía cosas en los exámenes o daba explicaciones de algo, yo decía cualquier cosa y la gente se mostraba satisfecha a mi respuesta debido a que yo estudiaba psicología. Entonces yo decía, no, eh, esta persona no puede olvidar a esta otra persona porque pues nada, la dependencia emocional y algo así, el ello, y la gente, ah, no, qué interesante, oh, sí, wow, ¿no? Pero yo decía, o sea, claramente yo sabía de que yo no sabía y que yo estaba diciendo cosas por decirlas, ¿me entendés? Y a lo mucho estaba repitiendo. Pero ya al momento de tal vez entender estos conceptos iniciales en aquel momento de reforzador negativo, reforzamiento, por ejemplo, castigo, cosas de ese tipo, ¿no? Me daban como claridad, o sea, me daban como ese rollo de decir, sé que la raíz cuadrada de tanto es tanto, no porque lo escuché y lo estoy repitiendo, sino que puedo desarrollar la operación para llegar a esas conclusiones. Y lo puedo desarrollar con otros elementos, con otros valores. Entonces, con estos conceptos me pasó igual. Yo digo, puedo explicar no solo esto, porque lo estoy repitiendo, sino que también puedo explicar esto otro que es parecido bajo estos mismos conceptos. Entonces, esa claridad a mí fue la que me atrapó. Eso fue lo que me hizo como seguir, porque qué interesante lo que mencionas, porque justo la gente cuando no entiende algo, creo que le pasa a todo el mundo, desisten. Y a mí me pasa todavía con interconductismo ribesiano, que yo digo, yo no entiendo nada. O sea, a mí la gente me dice, háblame de interconductismo ribesiano, y yo les digo, yo no entiendo, yo no sé nada de interconductismo, porque es así como me siento. De repente puedo tener algunas acotaciones por ahí, sí, pero es así como me siento. Entonces, una clave que yo tengo para esto es que estudiar, aunque no entendás, pero seguí estudiando, seguílo leyendo, porque así fue como yo logré tener tal vez una base un poquito más consolidada en el análisis de la conducta, de no entender nada, no entender nada, pero seguir leyendo y si es posible repetir la lectura hasta entenderla. Esa es la clave, creo yo, no hay otra cosa, al menos yo no he encontrado otra. Si vos o otra persona tiene otra clave, pues estaría chévere compartirla, pero al menos lo que a mí me ha funcionado es eso, estudiar sin entender. Y fíjate que tiene, claro, el propio mérito el seguir o el insistir a pesar de no entenderlo. Y después de mucho tiempo va cobrando sentido y cuando ya intercambias, si es posible, con otras personas y que te vayan instruyendo, pues va tomando igual un montón de rumbo lo que vamos aprendiendo. Y justo ahorita que platicabas lo del interconductismo ribesiano, yo estoy justo en esta parte en la cual, vaya, ni siquiera he tomado un libro para entrar al interconductismo, ¿no? O sea, todavía estoy con esa resistencia porque justo uno de los maestros con los que yo me formo, el encargado de mi supervisión me dijo, "Ah, no, ese es un rollo muy denso, dice, y quédate nada más en el conductismo radical". Entonces, pues yo de inicio no lo he considerado, sin embargo, pues he escuchado o he visto algunas pláticas que hacen los chicos de Engrama, donde sientan a la doctora Froxán y a Emilio Rives, donde sientan a Marino Pérez con Rives, entonces se dan duro y obviamente sí entre ellos, que son como, pues hasta ahorita los máximos referentes, no se logran poner de acuerdo entre si la psicología es una ciencia natural o una ciencia histórica social. Digo yo que apenas estoy como agarrando la onda de temas, o sea, un poquito más avanzados, no creo todavía sentirme capaz para entrar, ¿no? Pero eventualmente te digo que yo vi un video tuyo donde explicabas justo el primer capítulo y me llamó la atención. Siento que no cambian mucho, pero al final pues son aspectos técnicos que es importante conocer, ¿no? Ahora, me gustaría preguntarte, porque tú dijiste que en la universidad te enseñaron algo de conceptos de reforzamiento y de castigo.
¿Por qué en ese momento sientes que no te atrapó? Em, a ver, quizá te voy a hablar desde la perspectiva en cómo lo viví, ¿sí? En plan, quizá el rollo de los docentes era otro, pero no tienen vocación, no tienen vocación, tampoco hay ¿qué? Procesos andragógicos, porque es un rollo muy de poner una diapositiva y explicártelo de una manera en la que se nota que ni siquiera ellos lo saben, ¿sí? O sea, yo ahora que entiendo algunas cosas, me doy cuenta de que hay demasiadas imprecisiones a nivel de universidad, de El Salvador y de la universidad en la que yo estudié. Ojo, ojo, nada más de eso te estoy hablando. Muchísimas imprecisiones, muchísimas. Entonces, si ni siquiera el docente, que es el que vaya, es el referente en un proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene claridad conceptual, no sé cómo va a llegar la información al estudiante, sí, o sea, la información va a llegar muy deficiente, ¿no? Muy indirecta. Entonces, creería yo de que por eso fue que no me atrapó. Algo con lo que yo tengo mucho cuidado cuando enseño. Yo no doy cursos, no, nunca he dado un curso ni nada de eso, pero sí me han contratado para poder dar clases en algunos centros de formación, algunos institutos. Entonces, con lo que yo sí tengo cuidado al momento de dar una formación es poner ejemplos de la vida cotidiana, pero no ejemplos, bueno, sí ejemplos prácticos, pero ejemplos vagos, ejemplos así como que sacados de la manga, ¿me entendés? Como, Sí, como, sí, sí. como absurdos, porque a veces las personas se entienden así, con cosas de ese tipo. Entonces, poner ejemplos clínicos, poner ejemplos prácticos, ejemplos absurdos, ayuda mucho a entender ciertas cosas, ¿sí? Claramente la comprensión y la información de algunos conceptos pues, va a ser un poquito más complicada que solo poner un ejemplo, porque entonces caemos en el mismo rollo de una imprecisión metafórica, que es con lo que a nivel de psicoterapia se tiene, ¿no? Que pues la metáfora dejó de ser una metáfora y se convirtió en explicación de sí mismo, ¿me entendés? Entonces, es más que todo por ahí. Entonces, yo creo que a nivel de universidad como que no se tiene esa sutileza, como que no se tiene esa, tal vez esa vocación que creo que estará permeado, estará motivado por diversas situaciones estructurales, llamarle si querés operaciones motivacionales, lo cual tiene que ver con el pago que se le da al docente, tiene que ver con el tiempo que el docente dispone para hacer ciertas cosas, porque al menos acá en El Salvador, y aquí si te hablo a nivel general del Salvador, al docente se le paga hora clase y esta hora clase solamente es lo que él da, ¿me entendés? En la pantalla o lo que él da en el salón, en el aula. No se le paga la planeación de la clase, no se le paga la revisión de tareas, no se le paga la preparación de material u otro tipo de cosas. No, no se le paga eso, se le paga lo que da. Entonces, y estamos hablando de una cantidad de dinero absurda, pero realmente absurda. Entonces, claramente el docente, si está por hora clase, tiene que conseguir otro empleo en otro lado, entonces quizá no le queda mucho tiempo. Entonces, como te digo, quizá es un engranaje ahí de muchísimas cosas. Eso aunado a que quizás son psicoanalistas de los 80, de los 70, y pues ya que ellos no van a cambiar de modelo. Entonces, no lo sé. Mi opinión es esa respecto al tema. Y sabes, hace mucho sentido porque justo esto que estabas platicando pareciera una calca de lo que sucede aquí en México. Gran parte de las universidades no cuentan con un plan de estudios como muy riguroso, es muy ecléctico y pasa que a veces dicen, ah, este maestro es clínico y entonces le van poniendo materias que le van acomodando, ¿no? Y hay maestros que terminan dando como enfoque sistémico, enfoque humanista, cognitivo-conductual y te dicen, ah, pues es que él es clínico y entonces le sabe, ¿no? Entonces creo que justo así como te pasó a ti, también a mí me presentaron los conceptos de condicionamiento clásico y operante en diapositivas, ¿no? Perdón, ¿quieres Pero, decir algo? ¿sabes algo? Y aquí quiero hacer esta acotación. Y ya después, si quieres, entramos en materia a nivel de conceptos, porque Sí. estamos echando chisme, pero me la estoy pasando bien. Podemos muy bien hablar de esto únicamente. No sé. A ver, ustedes en México, tanto como en otros países de Latinoamérica, yo me tomo el atrevimiento de decirlo. Ustedes sí han recibido una mala educación. Yo lo digo, ustedes sí.
Lo que sucede en El Salvador es completamente diferente. O sea, tenés que tactarlo de manera distinta a lo que ocurre aquí. O sea, yo sé que no sos salvadoreño y mucha gente ni siquiera ubica el país, pero lo que ocurre acá es algo completamente distinto. Acá la educación, o sea, acá no recibimos mala educación. Acá lo que recibimos es robo. A mí no me dieron mala educación. A mí me robaron tiempo y me robaron dinero. Mala educación reciben ustedes en México, que bueno, de repente hay muchos psicoanalistas, que tal, y no sé qué, y algún docente, pero ustedes tienen ciudad universitaria, tienen no sé cuántos laboratorios, tienen grandes referentes a nivel de psicología. Hay muchísimos divulgadores, hay investigadores, hay revistas, hay institutos, centros de formación. Pregúntame si acá tenemos eso. Absolutamente nada. Soy yo y un par de personas más que acaban de salir, que estamos contra todo un sistema. Por eso yo no lo tacto como una mala educación, yo lo tacto como un robo. Y yo lo que hago en redes sociales tampoco lo tacto como divulgación, yo lo tacto como protesta, porque a mí no me gustan las redes sociales, pero necesito un espacio para poder protestar, para poder hablar. Y esas son las redes sociales. Entonces lo mío no es divulgación, lo mío es protesta. O sea, es muy diferente. Si eres la resistencia y justo no la había visto desde esta perspectiva cuando empezaste a enumerar todas las cosas con las que se cuenta aquí, que al final también está seccionado, ¿sabes? Insisto, y aún así tiene todo el sentido del mundo. Eh, Sin embargo, el hecho de que lo hagas de esta manera, creo que pues también le da mucho más peso y si he de ser un tanto optimista en esta situación, pues creo que va a ser mucho más sencillo que tu nombre pueda ser recordado como uno de los precursores de la psicología científica en tu país, ¿no? Entonces, qué chido Fíjate que que esté. Ujú. Fíjate que respecto a eso, a ver, claro, a cualquiera le pudiera gustar el mérito y créeme que sí me lo dan. Sí, sí, aquí en el país me lo dan. O sea, es como que no, fuiste el primero, ¿me entendés? Sí, pero siento de que no tengo que valer por ser el primero, como dice Vico sí, en una de sus canciones. O sea, yo valgo más por mis argumentos y no por haber sido el primero, ¿sí? Sí. Entonces, valgo más por lo que sé que por haber sido el primero, ¿sí? O sea, eso no. Es más, y yo hasta eso lo tacto de manera distinta, fíjate, que ser el único, o haber sido como que el primero en 2020, 21, que fue donde yo comencé a salir por ahí en redes, eh, en vez de ser algo bueno, es algo preocupante. Es lo que le digo a la gente, ¿sí? Me dicen, no, sos el único hablando de esto en red. Y yo le digo, pero es que eso no es nada bueno. O sea, eso es preocupante, eso Sí. no me alegra, eso me preocupa. O sea, a mí me gustaría que dijeran, no, mira, ahorita tal, hay mucha gente aquí y mira, se están organizando allá, que yo creería que a partir de este 2025 las cosas van a empezar a cambiar, porque ya aparecieron algunos estudiantes por ahí haciéndose sus páginas, ya vi unas 2 páginas por ahí de estudiantes, muy pequeñas, pero quisiera como que tener el tiempo para poder apoyarlos, para hacer cosas con ellos, ¿me entendés? Sí. De repente compartirles un poco más de información, de que quizá puedan conocer a divulgadores, que puedan quizá colaborar con más personas, como para que vayan saliendo arriba un poco, ¿me entendés? Entonces, sí, o sea, lo del mérito está, pero imagínate, desde 1900, creo que fue en la década de los 30, los 40, se tuvo un laboratorio de psicología, pero tenía un tinte más, un laboratorio experimental, tenía un tinte militar, era para fines militares, donde se estudiaba la inteligencia y creación eh, de pruebas psicométricas para medir inteligencia. Esto con el fin de poder reclutar a los mejores perfiles, obviamente, situémonos en el contexto, para reclutar a los mejores perfiles para el ejército, porque en esa época estábamos bajo un régimen dictatorial, ¿no? De Hernández Martínez. Entonces, se financió con los impuestos de la gente, ¿me entendés? El gobierno, todo ese proceso. Pero 2 años después de haber comenzado, cae el régimen. Entonces, todo lo que venía con el régimen también cae, dicho laboratorio. No es hasta 2022, ojo, de década 30 a los 40, no es hasta 2022 que en El Salvador se vuelve a hablar de psicología basada en evidencia. En un congreso que realizó la Universidad Nacional, donde se invitó a muchos exponentes salvadoreños, que fueron
Bueno, psicología basada en evidencia creo que fueron 3, y uno de esos 3 fui yo. Fue hasta 2022 donde se vuelve a hablar en El Salvador de psicología basada en evidencia, basada en ciencia, y muchas personas ahí conocen el concepto. Imagínate, es tan irónico, a mí me sorprende tanto, y ese evento yo lo coloco como el primer evento en el siglo XXI en El Salvador que puede llegar a ser considerado como el día donde comenzó todo, donde comenzó todo. ¿Por qué? Porque muchas personas actualmente, muchos estudiantes me dicen, a veces cuando me ven, yo te conocí en el Congreso. Ah, sí, usted dio una clase de no sé qué. Yo digo, es demasiada gente que vio este congreso, demasiada gente que asistió ahí. Entonces, me parece muy sorprendente. Y yo digo, es más, hasta los chicos de Inforap, que son un instituto, y yo a ellos les digo, ustedes tienen el mérito de ser el primer instituto en dar formaciones, porque ya existen ellos, ya existen. Entonces, aparecieron un poco después, creo que en el 2024 o 23, no sé. Entonces, aparecen y ellos precisamente también me ubican de ahí, o sea, como que ya me ubicaban de ahí. Y yo les digo, ¿en serio? Yo les digo, ellos, que este evento, este congreso, fue muy relevante, ¿sí? Entonces, puede parecer hasta como que digas, wow, o sea, Aquiles se emociona por un congreso, se emociona como por un evento muy reciente, pero es para que veas lo preocupante y lo mal que estamos aquí, ¿sí me entendés? O sea, si vos colocas, investigas en tu país, en México, la génesis de la psicología basada en ciencia, no, te vas a remontar al siglo pasado, de Claro. seguro. O sea, yo creo que la gente como que no entiende, ¿me entendés? La gente a veces dice, no, que esto, que lo otro, que sí, que estamos mal en psicología en Latinoamérica. Pero es que yo hago demasiado hincapié en eso porque El Salvador es una situación completamente diferente, o sea, muy, muy, muy diferente al resto de Latinoamérica. Sí, incluso el mismo Emilio Ribes, pues estuvo aquí en Veracruz y a partir de ahí él empezó a hacer un montón de cosas para reformar muchos planes de estudio. O sea, creo que sí, poniéndole en perspectiva, la distancia es diferente. Sí, digo, a veces mi estilo es más como siempre buscar como el lado bueno de decir, bueno, pero al final de cuentas tiene mucho sentido y qué bueno que para ti haya marcado un hito, ¿no? Ese congreso en el 2022. Ahora, me voy a regresar porque justo estaba diciendo, estamos echando mucho chisme y no estamos entrando de lleno en justo lo que me gustaría abordar, ¿sabes? Dale, Ahora que tú ya lo tienes como en, en contexto, te platicaba cuando te hacía la invitación que pudiéramos hablar acerca de cuál es la importancia de que un estudiante de psicología que posteriormente piensa hacer psicoterapia, cuál es la importancia de que pueda conocer los conceptos de ciencia básica. Bueno, para entender cómo nosotros consideraríamos qué es la ciencia básica de la psicología. ok, ahí son dos preguntas, ¿no? La importancia de conocer eso y pues qué es ¿Y la ciencia básica. cómo la concebimos como Ujú. psicólogos? A ver, ciencia básica precisamente pues es un conglomerado de procedimientos, de procesos, un conglomerado por ejemplo, de diseños que te van a permitir investigar ese fenómeno que has seleccionado como objeto de conocimiento o también parte del fenómeno, ¿ok? Porque cuando se habla de ciencia básica, pues a veces no se habla como que estudias el todo, el fenómeno completo, sino que de hecho es muy científico seleccionar una parte, una variable de ese fenómeno, aislarla y experimentar sobre ella, ¿no? Entonces, algo de lo que habla Skinner en su libro La conducta de los organismos es que el, la ciencia, por así decirlo, el científico es como, no reside, menciona él, en los materiales que utiliza el experimentador, no reside en el lugar en el que te encontrás, ¿sí? No reside en el aula de clase, no reside en el laboratorio, no reside como tal en los objetos, ¿me entendés? En la caja de Skinner, ¿me entendés? No reside en el ratón, en el hámster que utilizabas para experimentar, no reside ahí. Duda filosófica a abrirte a nuevos modelos, a abrirte a descartar ciertas situaciones que creías concebidas, que creías como que reales, verídicas. Entonces,
Pues un modelo científico es un proceso de pasos, ¿no? Un proceso sistemático de algunos pasos que te van a llevar a poder testear tus hipótesis, a poder saber qué variables debes mover, qué variables no debes mover, qué situaciones te van a llevar a explicar. Ojo, los objetivos del modelo científico siempre son eso, explicar, que es diferente a describir. Describir importa mucho, muchísimo, pero no más que explicar. Eh, controlar variables, ¿sí? Como añado esto al fenómeno, al diseño, añado esto, retiro esto, ¿sí? Para poder controlar. Cuando vos controlas, obtenés un resultado. Y ese control de variables te va a permitir predecir, ¿sí? Decir, si quitas eso, probablemente, ojo, probablemente ocurra tal cosa, que es lo que ayuda muchísimo, y aquí ya entramos con la otra pregunta que hacías, en la importancia de esto para los estudiantes o para los psicoterapeutas. Poder predecir qué es lo que va a suceder si conoces todos estos conceptos. Imagínate, vos decís, estoy atendiendo a una persona que trabaja por ejemplo, es chef, trabaja en el ámbito de la hostelería y la comida y todo eso. Y su esposa trabaja de lo mismo. Entonces viene el consultante, o sea, este es un caso hipotético, no te estoy Sí, sí, hablando de mi sí. consultante. La persona te dice, fíjese que he planeado contarle esto a mi esposa y que ella me ayude a hacer esto, a hacer esta tarea. Vos le decís, mire, si usted hace eso, es muy probable de que se estropee el plan de intervención, que se estropee el diseño de exposición que acabamos de iniciar. Y él va a decir, pero ¿por qué? ¿Usted cómo sabe eso? O sea, ¿es adivino, es mago? No, sucede que su perfil tiende a ser de este tipo. Y ya le explicas, ¿no? Que digamos que está por ansiedad, está por muchas cosas, tiene fobia, algo, no sé, ponerle etiquetas. Y vos le decís, no, es que mire, y ya le explicas estos fenómenos de estímulos inhibitorios, condicionados. Vos le decís, esto pudiera funcionar como una señal inhibitoria, que al estar este estímulo presente, la respuesta no se elicita. Entonces, si la respuesta no se elicita, no podemos exponernos, no podemos desarrollar habituación a este tipo de contextos. Entonces yo estoy prediciendo, ¿cómo se dice? Sí se dice así, Ajá, ¿verdad? predecir. Ajá, yo ahí voy a predecir qué es lo que podría ocurrir si le moves a esta variable, ¿sí? Si añadís esto, estoy prediciendo. Eso te puede ayudar muchísimo. Y es precisamente lo que yo hago en psicoterapia. O sea, todito eso yo lo hago. Y por eso es que yo quizá discrepo mucho con algunos otros terapeutas, porque quizá mi forma de intervención es un poquito más agresiva. O sea, no agresiva de violencia, ¿me entendés? Pero como más Sino técnico, ¿no? sí, un poquito más como al punch, ¿me entendés? Así. De hecho, lo iba a mencionar en un video, pero lo voy a mencionar acá. Yo utilizo valores del terapeuta. Al inicio de cuando le das el acuerdo informado, el contrato terapéutico, como le llaman en sus países, las cláusulas, ¿no? Con las que se compromete el consultante, lo que me comprometo yo. Las cláusulas, ¿no? Con las que se compromete el consultante, lo que me comprometo yo. Pero aparte de eso, yo tengo valores. Y yo le digo a la persona, vaya, yo tengo valores del terapeuta, te lo voy a enlistar y vos me decís si estás de acuerdo o no. Número uno, tu caso sacarlo en el menor tiempo posible. Yo no necesito, ni quiero, ni me conviene que vos estés aquí un año. Uno. Número dos, que seas capaz de manejar los conceptos por tu propia cuenta. Que no es, la psicoterapia no es una clase de psicología, no es una clase de análisis de la conducta, pero hay conceptos que el consultante, sea o no sea psicólogo, debe manejar. Yo eso, y muchos he visto que dicen de que no es importante, no, que no deberían. No, yo veo que sí. Es más, al consultante, hasta yo veo que les cambia el rostro cuando comienzan a utilizar conceptos. Dicen, no, fíjate que estuve rumiando en un tipo de rumia retrospectiva y como que les emociona hablar en esos términos. Y yo digo, chinga, está bien. Ni yo sabía que sabías eso, pero eso es algo muy bueno, eso es algo muy bueno. Y ya si el consultante es psicoterapeuta, yo les digo, esto en vez de ser algo malo de que vos seas psicólogo es algo bueno, porque a mí me va a ahorrar muchísimo trabajo.
Me vas a ahorrar muchísimo trabajo porque hay conceptos que ya manejas, ¿sí? Entonces, ese valor yo lo utilizo. Valor número dos, que utilices cierta cantidad de conceptos, ¿sí? Número tres, que si volvés a terapia, que sea por otro motivo. Si vos volvés a terapia por el mismo motivo que has acudido conmigo, algo hicimos mal. Algo hicimos mal. Entonces, estos tres valores, entre otros más, pero los tres principales son estos. Entonces, cuando le planteas esto al consultante, se emociona y el compromiso es más. Entonces, yo soy muy agresivo en los procesos de intervención, soy muy de resolver, ¿me entendés? No soy como tanto de que, ¿y qué tal estuvo la novela? Y esto y lo otro. Sí valido, sí hay expresión emocional, sí hay plática de lo que el consultante quiere platicar, sí, pero no me desvío. Entonces, más o menos por ahí. Este tipo, la ciencia básica te puede ayudar, ya volviendo a la pregunta, a que tus procesos sean más efectivos. Y es que justo, ¿no? El hecho de poder conocer qué procesos están operando en qué momento te da oportunidad de decir, ok, se me está yendo esto de las manos, mucho en plática, es como dicen por aquí, mucho jajaja y menos, pues accionamos, ¿no? Y creo que te permite a veces cortar la interacción y sí poder como dirigirte a lo que va en función, ¿no? Ahora, hay un mundo de distancia entre lo que pasa en un análisis funcional de la conducta y en lo que se genera en una evaluación funcional. A veces se piensa que se traduce tal cual bueno, esta es una perspectiva mía, ¿no? Y a razón de, pues también de contrastar, pero se piensa que se traduce tal cual el proceso de laboratorio a psicoterapia. Y entonces, pues una de las cualidades que tiene el contexto terapéutico es que nosotros no podemos controlar todas las variables, ¿no? Sin embargo, parece como muy importante el hecho de que yo conozca cómo se hace el proceso para que cuando lo pueda ver en tiempo real con un consultante, entienda como cuáles son las cosas que están pasando, ¿no? No sé si no lo enredé tanto. Sí, de hecho, qué bueno que lo mencionas, porque esa es una de las cosas que quizá en estudiantes y algunos psicólogos también pueda estar sucediendo, ¿no? Tal vez esa confusión al momento de, quizá al inicio está bien, yo creo que si lo conoces, lo acabas de conocer, date el lujo, sentite toda la confianza de decir análisis funcional, porque solo el hecho de que ya te estés introduciendo en eso y todo ya es ganancia para todo el gremio. Si no nos vamos a poner aquí de cabrones a exigirle a un estudiante, a un recién egresado, ciertas cosas. O sea, no. Pero sí, digamos, ya como al nivel de que si querés ya atender consultantes, si ya tipo querés hacer divulgación y querés dar clases también, tenés que ser un poquito más cuidadoso con ciertos términos. Sí, justamente, de hecho yo manejo otro concepto, yo manejo em, evaluación funcional eh, directa, ¿sí? Que es un poquito, es como, imagínate la frontera entre una evaluación funcional y un análisis funcional, que Claro. claramente en el contexto terapéutico no es un laboratorio, pero sí hay ciertos procedimientos que te pueden acercar a algo que sería casi, ¿me entendés? Casi un diseño en un laboratorio. Eh, pero aquí pasa lo siguiente, y ya lo mencionabas vos, el contexto terapéutico es un ambiente natural no controlado porque no controlas ni la temperatura, no controlas a qué horas comió el consultante, si ha tomado agua, si va a estar con la familia que le vulnera, su pareja, o sea, no controlas casi que nada, o sea, nada. Y a Sí, veces, imagínate, lo que podemos controlar, no lo controlamos por desconocimiento. O sea, sí, no, hombre, es ya muy se voló la irónico. cosa. Entonces, fíjate que esta parte de, que creo que viene aunado a la pregunta anterior que hacías de la importancia de la ciencia básica, conocer todos estos procedimientos puede ayudar a que desarrolles experimentos conductuales para poder testear tu hipótesis, ¿sí? Entonces, una evaluación funcional, como que pones ahí el cuadrito, la flechita, pones estímulo, respuesta, consecuencia, o sea, eso ya a este punto, quizá en un momento me sorprendió, pero para mí eso a este punto ya es como que muy básico, ¿me entendés? O sea, es muy, 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 muy básico. Entonces, sí, siento que eso te puede dar una explicación, eso pudiera ser considerado una evaluación funcional, en el que identifiques alguna variable de control de primer orden, si quieres verlo así, y que no la testeaste, sino que por reporte del consultante
histórico, tanto como presente, vos decís, identifico que esto funcionaba o adquirió estas funciones tal, ¿no? Y se mantiene por tal cosa. Chivo, no pasa nada, muy bien, una evaluación funcional, pero si vos ya utilizás, por ejemplo, en tu evaluación funcional directa, secuencias de orden superior en la adquisición, bueno, en aprendizaje por adquisición de condicionamiento respondiente, excitatorio o inhibitorio de primer y segundo orden, eso es muy diferente. Eso te lleva un poquito más, te lleva un poquito más. No solo al momento de plasmarlo en una página, en el expediente, sino también al momento de testearlo. Ya si vos lo querés llevar también del lado operante, utilizar secuencias de 4 términos que incluya discriminación condicional, tanto como operaciones motivacionales. Y si querés llevarlo a una secuencia de 5 términos con estímulos de control contextual, eso es una cosa diferente, ¿me entendés? Y imagínate, todavía lo testeas con experimentos intrasesión y experimentos intersesión. O sea, eso te Entre- entrega una de información impresionante. Yo diría de que eso se acerca un poquito. No te voy a decir que es lo mismo ni parecido, pero yo creo que se acerca a lo que se hace o se podría hacer en un laboratorio. Ujú. Sí, porque al final de cuentas buscas que la mayor parte de variables, aunque no sean controladas, por lo menos estén consideradas y poder como, pues derivarle la función que está cumpliendo cada una de estas cosas. Y ahorita que lo planteabas así, justo, bueno, no sé, yo trabajo con el análisis funcional que plantea la doctora Roxanne, ¿no? Y entonces ella dice, es de más el poder hacer una relación de contingencia de 4 o 5 términos, ¿no? Y entonces dice que en el estímulo, respuesta y consecuencia hay suficientes argumentos como para que sea también muy complejo. Sin embargo, he estado también estudiando este que comentabas de 4 términos con el estímulo condicional, el discriminativo condicional de Andrés García es con quien lo estaba estudiando y se vuelve mucho más complejo, ¿sabes? Entonces, cuando lo estabas planteando, yo decía, y todo esto se hace en tiempo real. O sea, lo testeas en tiempo real. Eh, para responderte a eso, no sé si me estás preguntando de cómo lo hago, cómo es que cómo es que testeo, cómo es que evalúo todo eso en sesión. No digo, justo se hace en tiempo real esto. O sea, cuando viene una interacción del consultante, tú tienes que acomodar rápidamente dónde está esto. O sea, este análisis, esta evaluación que haces de 3, de 4, de 5 términos, cuando Sí. viene la interacción, pues tú tienes que acomodarla y responder de manera contingente, ¿no? Porque creo que esto es una de las bondades que tiene el análisis de la conducta, que aunque parezca una plática común y corriente, el analista es el que tiene que dirigir, ¿no? Hacia dónde va la interacción. Sí, fíjate que justamente eso es lo complicado a veces de optar por esa postura, porque yo soy un holgazán, yo soy muy holgazán. Yo después de la sesión, muy poquito, o sea, después de terminar la sesión, ¿me entendés? En el momento de Ujú. terminarla, muy poquito le modifico al expediente. Yo por eso digo, soy más eficiente si estoy platicando con el consultante y estoy escribiendo. O sea, porque estoy escribiendo y el nivel de análisis, el nivel de precisión en el momento, porque estoy preguntando mucho, yo incomodo muchísimo al consultante, o sea, ya vamos a entrar a ese punto si querés, de habilidades del terapeuta para evaluar, pero sí, o sea, muy poco le modifico después de terminar la sesión. Sí le modifico durante la semana, ya después me siento y reviso el Sí. expediente y comienzo a crear la conceptualización de caso y todo, pero sí, justamente yo lo que hago es dejar tareas. Imagínate en la primera sesión, vos llegás, hacemos todo lo de protocolo, chivo, yo te pregunto por qué estás acá, me gustaría que me contaras un poquito, tal. Ya vos me contás. Yo te dejo 5 o 10 minutos para que te desahogues. 5 o 10 minutos. Y yo voy anotando puntos clave, puntos identificados. Y ya luego voto o dejo de ladito la información que como que no es tan relevante o que por el momento en esa sesión creo que no es relevante. Y selecciono ciertos puntos y sobre esos puntos le comienzo a preguntar, vaya, contame de esto otro, tal, tal, tal. Y ya sobre eso que yo he investigado, que he evaluado en el momento, le digo, te voy a dejar tareas. Te voy a dejar tareas, voy a necesitar que te observes acá. Necesito que me digas, por ejemplo, cuándo
¿te sucede esto? ¿Cómo te sucede? Y ¿para qué sentís que te sucede? ¿O para qué sentís que haces tal cosa? Sí, es como que la triple relación, ¿no? De contingencia, ¿no? Como cuándo, tipo el antecedente, cómo, es decir, cómo respondes a nivel de morfología y para qué, ¿no? De repente, cuál es de repente la función que está cumpliendo todo eso. Entonces, cuando yo vengo a la segunda o tercera sesión, el consultante me trae la tarea, entonces yo puedo decir, ah, ok, observaste esto, esto es actual, esto es de esta semana. Vengo yo y le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un experimento para poder testear esto que me has traído en la tarea y poderlo contrastar con lo que yo he observado, si esto va, si esto no va. Entonces, yo ahí en el experimento, y de hecho esto viene aunado al análisis funcional, o sea, yo las evaluaciones funcionales no las hago así como te digo, con esas flechitas y tal, sino que yo hago línea base, si hago una línea base y, por ejemplo, coloco los resultados de los experimentos conductuales, tipo, imagínate, hacemos un experimento que dura 10 minutos y ese experimento lleva, por ejemplo, evaluación lleva la descripción de los resultados topográficos, ¿no? En el minuto 1 o antes de empezar respondiste en esta intensidad. La respuesta, ¿no? Si debe ser una, al menos yo lo planteo así como una. Eh, Se presenta en un 9 de 10, suponete. Durante el experimento se mantuvo en 5 minutos a un nivel de 10 de 10. Al finalizar el experimento se mantuvo 5 minutos después en 10, pero pasado 10 minutos bajó a 7 la respuesta. Entonces esa línea base es muy importante plasmarla, ¿sí? Porque te puede dar más información. De hecho, te puede ayudar también a contrastar los resultados de las primeras sesiones con los resultados que vas a tener al final. Entonces sí, sí, o sea, justamente hasta se me fue la pregunta de por qué te estaba contando esto. Yo también me perdí porque, ¿sabes? Justo lo estaba elaborando mientras tú lo estabas contando y decía, claro, tiene mucho sentido el que hagas una línea base, porque justo puedes contrastar, y ahorita que me regresas la pregunta, no me acuerdo de dónde salió, pero era de... Tú empezaste a Sí, hablar, era de evaluación funcional, estábamos hablando de que la diferencia, ¿no? Entre el análisis funcional y tal y eso. justo ¿Sabes así. qué? Sí siento un poquito raro estar de este lado como yo sé que es una conversación, pero sé que para tus redes y todo, o sea, no estoy acostumbrado a estar del lado del entrevistado, ¿me entendés? Casi O siempre sea, tú de hecho, preguntas. sí, casi siempre soy yo el que pregunta. Entonces, ya he hecho en vivos, o sea, ya he hecho en vivos, pero esta es la primera entrevista que doy, ¿sí? O sea, yo no doy entrevista. O sea, esta es la primera entrevista que yo doy. Sí hago en vivos y puedo platicar con la gente, pero esta es la primera entrevista que doy, Carlos. Así que anótalo. Eh, Acabas de poner una operación de establecimiento para continuar haciendo esto, ¿sabes? Ah, evaluación funcional. Ah. Chale. No, oye, pero ¿cuáles dirías que son los principales retos, por ejemplo, en cuanto a utilizar ciencia básica llevada a la psicoterapia? ¿Cuáles serían las principales dificultades? Mira, esa respuesta es muy fácil. El poco dominio de estos, em, de este modelo, ¿no? Porque los terapeutas no somos psicólogos experimentales, ¿sí? Entonces, casi que viene siendo una práctica teórica que nosotros hacemos respecto a una práctica experimental, ¿sí? Justo. Entonces, no es como que lo llevamos a la práctica. Si vos hablas con un psicólogo experimental, el dominio de ellos respecto a esta información es descomunal. Si ellos te lo ven desde sí, algunas situaciones molares ahí, pero el dominio molecular que hay de esta información no se equipara a la que muchas veces tenemos los psicoterapeutas. Entonces, por ahí se generó un debate una vez, no, ni siquiera fue un debate, fue una opinión, de que hay psicoterapeutas, ¿no? Hablando de psicología experimental, y eso se caracterizaba ahí en ese contexto como algo malo, ¿no? O sea, como algo malo. Y yo dije, ¿y dónde está lo malo de eso? O sea, es lo que más necesitamos, ¿no? Estudiantes Sí. hablando de psicología experimental, estudiándola. O sea, psicoterapeutas hablando de psicología experimental. O sea, ¿qué es peor? ¿Eso o tener a un psicoanalista hablando de, no sé, del complejo de Edipo y no sé qué? Entonces, necesitamos eso, pero hablar, que un terapeuta hable de psicología experimental, claro, no es equiparable
a hacerlo. Acordate de que, Ejemplo. em, como te decía, lo que se hace es más como una práctica teórica, ¿sí? De una práctica experimental, no es lo mismo. Entonces, la dificultad, el reto ahí sería como que hacer una lectura en plan, nosotros acá en El Salvador tenemos un concepto para eso que es como te poseyó el demonio, ¿sí? Pero es una metáfora cuando te obsesionas con algo. Sí, entonces tipo como ya me ha pasado a mí de que es como que agarro lecturas y en su momento, como tenía mucho tiempo, llegaba hasta las 3 de la madrugada leyendo, leyendo, leyendo y pasaba horas y horas y horas sin parar leyendo. Entonces mis amigos me decían, ah, te poseyó el demonio. Sí, por eso me levanté tarde, ¿no? Entonces tipo como hacer lecturas de ese tipo, ¿me entendés? O sea, obsesionarte si querés llegar a entenderlo a ese nivel. ¿Va? Obviamente es mucho desgaste, pero sí siento yo que es un reto muy grande porque no es lo mismo leerlo que practicarlo, no es lo mismo estar en tu computadora leyendo un artículo de un trabajo experimental, de un diseño, que correr un diseño experimental, ¿sí? O sea, no es lo mismo. Y que aparte creo que se requieren como habilidades diferentes, no lo sé. Insisto, el hecho de que conozcamos, bueno, el hecho de que conozca teoría y eso igual, por encimita, pero yo soy tecnólogo, ¿sabes? O sea, yo digo, a mí lo que me apasiona por mucho es la psicoterapia, ¿sabes? Me gusta mucho lo que hacen en laboratorio, pero no sé si yo tuviera, ¿sabes? Esta como como habilidad y paciencia para vivir, porque de hecho estuve investigando para hacer un doctorado justo en análisis del comportamiento, pero te dice ahí claramente que es de tiempo completo, o sea, básicamente te mudas al laboratorio y ahí vives. Entonces, no sé o sea, creo que son habilidades completamente diferentes y, por ejemplo, yo veo a colegas sin hacerlo como un tipo de estereotipo, pero que son experimentales y la parte aplicada pareciera como que les cuesta mucho porque justo son demasiado técnicos y que creo que pues lo que se requiere en esa parte, ¿no? ¿Crees que haya posibilidad de poderlo empalmar? Sí, sí, totalmente, totalmente. Sucede que es un engranaje de cosas ahí, porque estás hablando de habilidades, ¿no? O sea, si, por ejemplo, vos sos un psicoterapeuta y trabajas bajo una perspectiva de análisis conductual, pero no has desarrollado estas habilidades, tal vez como para explicarle a un no psicólogo cierto procedimiento, por ejemplo, cómo se da la extinción de la respuesta, le vas a hablar en términos experimentales porque te poseyó el demonio hace tiempo y conoces puros conceptos ahí medio rebuscados. Entonces, lo mismo le pasa a los psicólogos experimentales, es decir, no han practicado tanto esa parte, de repente es normal que se les dificulte. Entonces, igual a un tecnólogo que esté únicamente leyendo ese tipo de cosas, claro, no le va a resultar fácil, ¿no? Y por el contrario, tenemos otro escenario en el que un tecnólogo, un terapeuta que te habla de mente sabia, que te habla del Tao Te Ching y de no sé qué cosas, obviamente le va a costar traducir, le va a costar hasta traducir la evitación experiencial en términos de reforzamiento negativo. Entonces, es como que yo creo que es práctica, es cuestión de meterte de lleno a esa situación. Me parece muy interesante lo que decís, de que como que les exigen de que se vayan a mudar al laboratorio. Eh, no me lo estás preguntando, pero yo creo que sí tendría materia para eso. Creo que uno de mis sueños es que en El Salvador tengamos eso, ya te lo mencionaba. Y no sé, yo creo que muy bien abandonaría mi vida tal cual la tengo hoy. Tengo una vida muy cómoda. Muy bien abandonaría mi vida por eso. Sí, lo haría. Es que justo parece que se necesita mucha pasión para hacerlo, ¿sabes? Yo veo a colegas en redes sociales que igual he querido invitarlos, incluso los he intentado contactar para que nos puedan recibir allá, porque de la ciudad en la que estoy yo, en analistas de la conducta, conozco uno y lo estás viendo. Estoy con otros colegas intentando que también entren, pero no hay analistas de la conducta en el estado en el que yo soy, que soy del estado más pequeño de México. Pero vivo a 2 horas de la Ciudad de México, la capital, y yo trabajo en Puebla. Entonces, en Puebla creo que solo hay un laboratorio y no hay acceso así al público. Entonces, estoy buscando con estos colegas de UNAM, de la Autónoma Nacional, que nos puedan recibir para yo llevar a mis alumnos y que conozcan el laboratorio, ¿no? Porque al final creo que también a partir de esos primeros, de esas primeras interacciones, pues nace el amor
saber, ¿no? Cómo funciona esto, porque obviamente cuando platica la doctora Roxanne de cómo se descubrió el pico de extinción, la curva de extinción, pues fue por un accidente y entonces la, el poder tener automatizado este proceso te dio como resultado el poder investigar que era un pico de extinción y justo creo que esto podría ayudarles a los alumnos, ¿sabes? Creo que se necesita mucha Sí, pasión para hacerlo. sí, fíjate que eso que decís es totalmente, es totalmente cierto, porque no tanto porque me ocurrió a mí, en plan de que es como quizás esa claridad que este tipo de cosas le da al estudiante, es como que te da esa, como esa sensación de que quieres conocer más, sino porque lo han vivido otras personas también. O sea, eso es algo real. Yo creo que la claridad es como ese rollo de sanar o calmar la incertidumbre, como que te da eso de que querés más. Obviamente el comportamiento humano sí es complejo, es decir, sí, es complejo, pero al momento en el que un estudiante viene y dice, hey, entendí esto, entiendo por qué ocurre tal cosa, ¿no? Entonces de repente y puede atraparlo, que creo yo que es lo que nos hace falta como, ¿qué? Universidades latinoamericanas, que al final ni siquiera son casas de estudio, yo digo, son negocios. Yo lo veo así. Ujú. Pero qué chévere, si puedes llevarlos al laboratorio, dale, qué envidia, inviten. Espero que sí se pueda, espero porque al final, pues, dependo de los colegas que me puedan responder y que también sea, porque no sé si esto está permitido, no sé, apenas estoy como investigando, pero justo sí, sí me gustaría que pudieran conocer. Al final les digo, estoy intentando que accedan a cosas que en su momento yo no pude, como este tío frustrado de que chavos, ustedes estudien, así me veo, pero al final, pues es la intención. Ahora, me gustaría, entiendo que también pues, tienes actividades y no me gustaría quitarte más tiempo del pactado. Eh, ¿Tienes alguna opinión? Estoy buscando una opinión tuya. La inteligencia artificial, ¿cómo nos viene a complementar esta parte de la educación en ciencia básica? Ahorita hay de inteligencias artificiales a inteligencias artificiales, ¿no? O sea, es decir, no es como que haya una sola cosa. Em, yo digo que sí es una herramienta muy buena, pero a nivel de chat GPT, por ejemplo, o no sé si pudieras delimitar la pregunta, o sea, exactamente a complementar en ciencia básica, pero ¿de qué tipo? Por ejemplo, inteligencia artificial para simular experimentos, para recabar información, para exactamente qué. ¿Sabes? Me estoy yendo un poquito más al cuánto sentido, no sé si esto ya está como muy seccionado, pero cuánto sentido tendría correr tantos experimentos si pareciera que con inteligencia artificial tú pudieras ahorrarte este camino. No, no sé si te haga sentido la pregunta. Yo tengo una opinión bien impopular respecto a eso. Y voy a hacer uso de lo que estaba ocurriendo hace años cuando la inteligencia artificial todavía no era como, no había pegado ese boom. Habían videos del tipo, le pido a una inteligencia artificial que me describa el infierno. Y aparecía, ¿no? Como un lugar y decían, es muy parecido a tal lugar, ¿no? O sea, uy, la inteligencia artificial. Pero lo que a la gente se le olvida, o se le olvidaba, creo yo, que ya es algo resuelto, es que precisamente lo que la inteligencia artificial te muestra es el resultado de toda una recabación, todo un conglomerado de cosas que ya existen en la Internet. O sea, no es algo nuevo, no es como que la inteligencia artificial te está diciendo en plan, mira, esto es nuevo, ¿no? Lo traje del inframundo, lo traje Claro, del claro. cielo y esto no lo conozco. O sea, es un resultado de lo que ya existe, de lo que la gente googlea, de lo que la gente sube, de lo que la gente hace. Entonces, ahora bien, mi opinión impopular respecto a esto es de que si vos corres un experimento, o sea, yo sé que aquí de repente mi opinión puede ser muy imprecisa, pero creo que no sería igual, tipo porque ese experimento pudiera estar, por así decirlo, influido por cómo se supone que debería ser un experimento, por cómo se han hecho ya antes, ¿no? Tal vez en un laboratorio real. Entonces, de repente viniera a ser igual, ¿no? Tipo como, si hice así en los experimentos, entonces yo te voy a mostrar este resultado. Tipo como si la aplicación en el programa de Sniffy, te lo voy a poner así, como ejemplo nada más, querés correr un diseño de reforzamiento positivo y el Sniffy hace absolutamente todo como se supone que debería pasar, ¿sí? Entonces no te da como ese rollo de testear si hay alguna situación anómala, algo atípico por ahí.
el cual el experimentador pueda decir, hey, no estoy replicando realmente esto, entonces Mm. algo está fallando, ¿sí? O yo lo estoy haciendo mal, o realmente no es replicable, o no sé. Entonces yo creo que los programas de inteligencia artificial que pudieran influir en diseños de experimentos pudieran tener, ojo, pudieran tener ese pequeño errorcito de imprecisión. No sé si me di a entender. Sí, claro, claro. Y creo que tiene mucho sentido esto que dices, que ellos no están inventando nada, la IA no inventa nada, sino recopila la información que ya está en la red, pero al final, pues todas bueno, la mayoría de investigaciones se suben, se publican y esto pues alimenta la IA y en algún momento es como, no sé, digo, qué tanto pudiera ser en algún punto como una herramienta que ahorre tiempo, ¿sabes? Iba por allá. Y ahora lo voy a trasladar a la psicoterapia. Conozco varios colegas que lo que hacen es ponen su conceptualización de casos, se la suben a ChatGPT y ChatGPT te dice, yo haría esto. Y pues no sé qué tanto esta herramienta también sea en algún punto iatrogénica, ¿no? Qué interesante cuestión acá. Fíjate que también, una opinión impopular también, o no sé si sea tan impopular, pero estoy totalmente en desacuerdo en eso, en hacer eso, tanto por cómo está desarrollada la inteligencia artificial hasta ahorita, es decir, lo que nos promete, de repente en unos años pueda mejorar, no lo sé, pero yo he testeado un poquito esta situación de qué tan confiable es ChatGPT. Le he dado una de información a ChatGPT así en el momento, ¿no? Bueno, soy analista de la conducta, un prompt muy completo. Sí, sí, Necesito que sí. actúes como si sos analista de la conducta. Vamos a hablar de, por ejemplo, esta investigación que se desarrolló en tal año, que consiste en esto y tal. ¿Me entendés? Un prompt impresionante, casi que como que yo estoy haciendo un resumen. Está tardando hasta 15 minutos en dando la información. Y la pregunta es la siguiente, necesito que me digas tal cosa, respuesta que yo ya conocía, pero es nada más para testearlo. Te inventa información. Por ejemplo, si vos le decís a ChatGPT, ¿cuál es la diferencia entre evitación experiencial y reforzamiento negativo? Te va a decir que sí hay diferencia. Y si vos le decís, ¿por qué evitación experiencial y reforzamiento negativo pudieran ser lo mismo? Te dice por qué son lo mismo. O sea, es como que si de tu prompt que vos le das, saca la misma respuesta. Ya, ya, O sea, ya. imagínate, si le estamos preguntando es porque tenemos imprecisiones, porque tenemos duda y queremos que nos responda con precisión y, ¿me entendés? Que sea acertada la respuesta. No lo hace, no lo hace, sino que de ahí mismo te saca la respuesta. Es como que si te dice, hey, brother, te doy lo que querés escuchar, aquí está, más. Ya, ya, ya. Entonces, si colocas vos una conceptualización de caso, no sé realmente, bueno, creería de que esa conceptualización de caso no lleva experimentos conductuales, no lleva tal vez eso, es como que, no sé, te va a dar obviamente te va a dar algo, ¿no? Aplicar relajación progresiva, reestructuración cognitiva y esas cosas. No creo que te dé como que, no sé, herramientas tan buenas. De repente sí te va a dar algo acertado, tampoco lo vamos a descalificar, te va a dar como que una idea, tal vez, y así, pero es algo que yo no haría. No lo haría. ¿Sabes para qué he utilizado ChatGPT? Lo utilizo para cambiar redacción. Por ejemplo, si yo te escribo un párrafo, hola, buenas tardes, mi nombre es tal, quiero tal cosa, y esto. Bueno, ChatGPT, cambiar la redacción, colocarlo un poquito más profesional, que contenga términos del tipo, no sé, como formal en psicología. La Ujú. idea es la misma, pero le cambió la redacción. O sea, no está cambiando la idea central, ¿me entendés? O sea, yo utilizo ChatGPT, pero para ese tipo de cosas, no de contenido. No para eso, sino solo de forma. He escuchado muchas personas que están trabajando fuerte con ello. Creo que es un área en la cual pues también yo esto es igual una opinión, considero que habría que meterse porque al final, pues creo que también es un área para la charlatanería, ¿sabes? Y me ha tocado ver publicidad en redes que dice psicología y ChatGPT ya, o sea, como ya te venden como el cómo educar bueno, sí, ponerle prompt para que justo te dé respuestas como más, focalizadas, pero no lo sé, o sea, todavía esta parte está como en veremos y creo que es un área de oportunidad donde se le puede poner como atención y foco, ¿no? Sí, además que ChatGPT, si no me equivoco, corregime, está actualizado hasta 2021, ¿cierto?
No sé, ¿sabes? Yo sé que van en el 4.0, pero no sé hasta cuándo está actualizado, ¿sabes? De repente y la versión premium, como la de paga, de repente pudiera estar un poco más actualizada, pero hasta donde yo recuerdo como que tenía esa situación de que, por ejemplo, si salen libros que en 2024, 2025, pues la información de esos libros pues ya no está. Todavía no está, ajá, Ya han habido prompts que yo he metido en ChatGPT que me dice mi capacidad para esto, pues todavía no lo da. no doy, exacto. Entonces, imagínate ponerse una conceptualización de caso, Carlos, en ChatGPT y viene la persona y nada, espera una respuesta. ChatGPT lo que te va a decir es como de lo más superficial que hay en Google. Vaya. Atrás tenés vos un rollo ahí de ERC, muy bonito, me gusta. Vaya, imagínate, basándonos en eso, lo pones ahí en ChatGPT y todo. Eh, no te va a dar claramente una respuesta más avanzada del tipo que lo leí hace poco, ¿eh? Esto no es información que yo como que te diga, la tengo hace años. Pero nada más para que veas lo complicado, lo poco preciso que es. No te da esta diferencia que pudiera existir entre cómo la consecuencia está aumentando la probabilidad en la que ocurra la respuesta, ¿cierto? Esa es como que la explicación de función o de consecuencia que se tiene en la mayoría de manuales de análisis de la conducta, así como de fácil acceso, llamarle, no sé, básicos. Porque hace poquito escuchaba en una clase que recibía, muy buena, y me puse a investigar, que justamente la consecuencia no es que esté aumentando la probabilidad en la ocurrencia de la respuesta, sino que estaría aumentando la potencia de contingencia que hay entre el discriminativo y la respuesta, ¿sí? O sea, eso no te lo dice ChatGPT. Sí, no. ¿Sí? Entonces, si vos obviamente metes tu conceptualización de caso y hablas de aumento en la probabilidad de respuesta, de emisión de respuestas, pues obviamente tu análisis va a llegar hasta ahí, ¿sí? Pero ¿qué pasa si ya llevas esta secuencia a una secuencia de 4 términos de discriminación condicional? Pues obviamente tendrías que hacer uso de cómo se aumenta la potencia, la fuerza, llamarle, de esa relación de contingencia entre el discriminativo y la respuesta. Es decir, no estás viendo la respuesta como morfología, porque no vemos nosotros conducta. O sea, Justo. aquí como también viene del hecho de que la gente dice el objeto de estudio de la psicología es la conducta humana, ¿no? O sea, no, o sea, estamos hablando de relaciones, La ¿sí? interacción, sí. De relaciones funcionales. Yo creo que ese sería el objeto de estudio de la psicología en cuanto desde el conductismo radical se entiende, ¿cierto? Entonces, obviamente, todo este tipo de cosas, creo yo que ChatGPT todavía no está como que evolucionado, ¿no? No quito yo la idea, la posibilidad de que en un futuro, pues sí se pueda, pero ahorita, no, Carlos. ¿Sabes? Me gustó mucho esta plática porque hay cosas que cuando las escucho juntas, digo, ¿qué está diciendo? Y sabes, hay cosas que a veces me cuesta entender en lo que estás diciendo y me desafían, ¿no? En cuanto a, tengo que revisar la grabación y ver a qué se refería con esto, ¿no? El hecho de, pues ya cuando hablas de las relaciones de contingencia de 4 términos, que justo creo que no lo sé y te la voy a, eso es como una pregunta. Eh, pues es como fusionar el condicionamiento clásico con el operante cuando pones el discriminativo condicional antes del estímulo antecedente. Sí, a ver, no exactamente fusionarlo como o sea, siempre se retoma, ¿no? De manera simultánea lo que ocurre a nivel respondiente como lo que ocurre a nivel operante. Eh, pero sí, es justamente como lo mencionas, es decir, es el estímulo condicional. Va, te lo voy a responder con un ejemplo, va, ya me decís si es lo que estabas pensando. Ya, ya, ya. Eh, que de hecho tengo un video justo hablando de esto, pero desde Clash Royale. O sea, ahí te puedes ir Ah, a sí dar vi una que hiciste uno vuelta. de Clash Royale. Ajá, entonces, vaya, imagínate de que... ¿has jugado Clash Royale? No, ¿No? por Bueno, eso no lo Yu- entendí. Yu-Gi-Oh! ¿Has jugado Yu-Gi-Oh? Ah, no. Pero sí sabes cómo va el juego de Yu-Gi-Oh, que de Sí, cartas, se pone... más o menos, Va, sí. ok, ok, te lo voy a explicar así. Esto viene desde el rollo de que tenés una muestra, ¿sí? Tenés un estímulo de muestra que este es el estímulo condicional, ¿cierto? Sí, O el antecedente condicional, si querés llamarle así.
Entonces, imagínate que tu oponente te pone el mago oscuro, ¿sí? El mago oscuro, y ese es tu estímulo de muestra, ¿ok? Entonces, venís vos y en tu repertorio de discriminativos, en tu repertorio de estímulos, míralo así, que pudiera haber un discriminativo y pudieran haber tres deltas, que vos decís, ah, ok, me sacó al mago oscuro. Entonces yo aquí tengo al mago del tiempo, tengo al caballero tal, tengo este otro, pero si yo elijo esta carta, es mi discriminativo. ¿Por qué? Porque esta carta está asociada de que si yo la elijo, va a contraatacar al mago oscuro. Entonces voy a obtener la consecuencia esperada, que sería no sé si decirlo acá, de sacarlo del chat, de la arena, vaya, ¿me entendés? Sí, Mandarlo para sí, allá. sí, sí, sí. Entonces es lo que yo espero. Pero si yo elijo al mago del tiempo, pues eso obviamente sería un delta, porque no está la consecuencia esperada, ¿me Justo, entendés? justo. Entonces es un estímulo de muestra, el condicional. En un aspecto más clínico se vería de la siguiente manera. Imagínate de que vos trabajás en un hospital y vos decís, ah, mi jefe raro, no me llevo bien con él, siento mucha ansiedad, siento mucho miedo cuando está presente, chivo. Y yo te estoy evaluando, suponete. Vengo y te digo, ah, ok, y normalmente en el día, ¿en qué hora usted siente esto? ¿Durante el día? ¿En turnos de día, turnos de noche? No, turnos de día. Ah, ok. ¿Y en los turnos de noche? No, en los turnos de noche no. ¿Sí? Entonces, el hospital se convierte en una, por así decirlo, si quieres verlo en una situación, en un estímulo con una carga aversiva en cierta hora, porque está estímulo de muestra. El Ujú. estímulo de muestra pudiera ser la hora. Entonces, si son por ejemplo, las 8 de la mañana, luego mi antecedente tengo que ir al hospital, obviamente ahí está mi jefe, ¿me entendés? Entonces Sí, va a haber ese rollo. Pero si yo voy, el estímulo condicional es la noche, no está mi jefe. Entonces respondo, voy a estar tranquilo, en confort, se presenta la consecuencia que yo espero que sería de reforzamiento positivo. Esa es una contingencia de 4 términos. justo, justo. Obviamente, si la llevas a un aspecto clínico, te da más información, te da muchísima más información de saber cómo opera el comportamiento del consultante en distinta hora, en distinto lugar. Entonces, si vos solo haces el ERC, te va a dar información, pero muy poquita. Entonces, eso pueda ser una imprecisión en cuanto a cómo el consultante va a extrapolar las habilidades que vos le des. Si vos lo haces desde una perspectiva condicional y contextual, es decir, de 4 y de 5 términos, le podés dar más herramientas para que logre tener un mejor dominio y cumplir con el valor del terapeuta que mencionamos al inicio, ¿sí? De que no volvás a terapia por el mismo Sí, motivo que claro, claro. asististe, sí, o sea, todo eso. No sé si respondí a tu pregunta. No, claro, justo, sí, más o menos como lo tenía conceptualizado, ¿sabes? Porque justo cuando tomé la clase con Andrés García, me costaba un poquito entender esta parte y justo creo que sí lo estoy contemplando. Y cuando hablaba de las muestras y lo que acabas de poner como del mago oscuro, creo que hizo que haya caído un poquito mejor y ya no me siento tan mal. Ujú. No, qué chido. Mírate el video de Clash Royale, ¿eh? Lo voy a ver Oportunista. justo. Ese día Ujú. vi que estaba, pero ya no lo seguí porque dije es que no, nunca he jugado y entonces no la entendía. Qué chido. Empezamos a hablar de ciencia básica, inteligencia artificial, terminamos con el mago oscuro y Clash Royale. Me gusta muchísimo Clash Royale porque hay mucho de análisis de la conducta ahí, te digo. O sea, me ha ayudado mucho para explicar bastantes cosas. Tanto a mis consultantes, si son adolescentes que juegan Clash Royale, yo siempre lo que pregunto si es adolescente es si jugás. ¿Qué Sí, sí, videojuegos jugás? sí, porque al final de cuentas Eh, lo puedes adaptar. sí, sí, al menos de una forma muy metafórica, pero se puede, al menos como para que se entienda la idea central de lo que querés exponer. Y también me ha ayudado a hacer videos, entonces creo yo que es un ganar-ganar. Ujú. Qué chido. La verdad, no sé tú cómo lo sentiste, yo disfruté mucho esta conversación. Espero que las personas que lo estén escuchando también y que justo pues puedan entender el fondo de todo esto, ¿no? Que es una, estudiar, estudiar basados en ciencia, que no le teman, por lo menos de inicio, que no le teman a la ciencia básica, porque al final tiene mucha aplicación en psicoterapia y el entenderlos, y digo, no vivirlos, pero el entenderlos
pues te ayuda a también tener una máxima comprensión de lo que le pasa a tu consultante. No sé si tú quieras finalizar con algo. Pues, no, agradecerte. Primero creo que agradecerte por el espacio. Estoy rompiendo un poquito con mi dinámica habitual porque pues es la primera entrevista que doy y o sea, me sentí muy chévere. Creo de que no, sabes bastante, honestamente, porque créeme de que a veces hay cosas que no, pues que no cualquiera comprende y quizá a veces pasa de que tenemos como que quizá conceptos diferentes, pero como que a veces refieren al mismo proceso, al mismo Sí, sí, procedimiento. sí. Entonces, sí, no, tampoco quería como que la conversación fuera muy abrumadora, pero sí le he disfrutado bastante, o sea, creo que nos hemos sabido entender bien y cualquier cosita, síganme en mis redes sociales. Ah, ¿me puedo Dale, promocionar? No, no dale. lo voy a hacer. Es el No. momento. ¿Sabes? Tengo una situación con eso, con esto de las vistas. No soy mucho de seguir vistas, ¿sí? Como de preocuparme por eso. Pero voy a intentar avisarme cuando publiques esta entrevista para compartirla. No son muchas views que te prometo porque yo no tengo muchas views. Entonces, pero por ahí vamos a estar, ¿eh? Pueden seguirme también ahí. Carlos me va a etiquetar en las redes sociales principales, Facebook y TikTok como Psicología Clínica Conductual. Y pues nada, cualquier cosita estamos ahí pendientes. Sí, disfruté mucho la conversación. Muy raro estar del lado del entrevistado, pero se disfrutó. Te agradezco mucho siempre la apertura, la comprensión también por mis distracciones. No están para saberlo ni yo para contarlo, pero casi no se hace porque olvidé mandar el link para conectarnos. Y bueno, te agradezco el hecho de que hayas podido participar. ¿Alguna formación, algún curso, algún servicio que tú brindes aparte de la psicoterapia y donde igual pues te puedan contactar? Pues no doy servicios de formación. Soy psicoterapeuta, pero no me gusta, ¿cómo te digo?, promocionarme. No, eso sí no lo voy a hacer. Sí, hay Vale. que me busca por referencia de alguien que le sirvió. Nunca me he promocionado en redes sociales mis servicios de psicoterapeuta, nunca. Y si encuentra una publicación en la que yo me esté promocionando, le regalo $100. Pues a vos también te los regalo si la encontrás. Nunca la he hecho. Así que nada, normal, igual, si alguien necesita, no sé, mi opinión respecto a algún tema, me pueden contactar. Respondo muchos mensajes, te digo, eso sí. Hay estudiantes que me escriben y respondo y para una tarea y tal, eso sí lo hago. Y qué bueno saberlo porque, pues justo a veces los estudiantes no saben a dónde correr y que, pues qué bueno que sepan que hay alguien que se toma la molestia, el tiempo y la atención de hacerlo. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Carlos, Y y me nada. difíciles. Gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del episodio. Nos saludamos la siguiente semana con otro invitado. Y pues, vámonos. Cambio y fuera.